En un ratito la vamos a escuchar, pero antes vamos a hablar con Eduardo Paladini, que es editor jefe de la sección política de Clarín y es el rey de las encuestas, el gran compilador de las encuestas a 6 meses de la asunción de la gestión Milei. ¿Cómo estás, Eduardo? Gracias por atendernos. No, muchas gracias a usted. Gran compilador, mejor que rey, no un poco más modesto. Pero sí, te agradezco por la voz. Gran compilador. El gran compilador. Bueno, estuve viendo tu trabajo para Clarín. Hiciste un promedio en base a 9 sondeos nacionales de la imagen del presidente y también de la aprobación del gobierno, pero eso en base a 4 sondeos. ¿Nos querés contar un poco qué viste en materia de imagen y qué viste en materia de aprobación de gestión? Sí, te diría casi desde que arrancó la gestión, Milei es uno de los pocos políticos que hoy tiene más imagen positiva que negativa, lo que en otro momento podía ser un consuelo. Hoy te diría que para los dirigentes de la Argentina es una rareza total. El grueso tiene más rechazos que apoyos y hoy claramente los dirigentes del oficialismo, alternadamente, Milei, Patricia Bullrich y Victoria Villarroel son los que tienen en general más positiva que negativa y lideran estos rankings. Y algo parecido ocurre con la aprobación de la gestión, también con saldo a favor, finito, 48-46, 49-45, pero pensando en el ajuste profundo que hizo Milei, que la gente lo registra y que incluso en algún punto, yo ahí lo que ponía en la nota, la gente es consciente que había que hacer un ajuste, y dice, bueno, es necesario para estabilizar la economía, pero cuando le pregunta, pero ¿ajustó a la casta como había prometido o ajustó a todo el mundo? No, los principales perjudicados son los jubilados, los trabajadores, sí. Pese a esa diferencia entre lo que prometía Milei en campaña y lo que terminó ocurriendo, me parece que el presidente todavía tiene un crédito bastante abierto. Quizá ese crédito tenga que ver con las expectativas, ¿no? Porque estaba viendo tu compilado en base a 6 sondeos nacionales de expectativas económicas y, como vos decís, fino, en este caso no tan fino, pero fino, bueno, la gente es optimista. Sí, esa es una de las grandes diferencias y uno de los datos que más siguen los analistas e incluso los economistas. Si uno tuviera que marcar, bueno, ¿cuándo comenzó el derrumbe de Macri? A fines de 2017, cuando se aprobó, bueno, con esa tonelada de piedras en los alrededores del Congreso, la movilidad jubilatoria. A partir de ahí la gente empezó a decir, che, ¿cómo nos va a ir con Macri el año que viene? Me parece que peor de lo que estamos ahora. Macri nunca se recuperó de eso. Alberto Fernández logró que las expectativas fueran positivas entre la PASO y la elección general, pero enseguida que empezó a gestionar, la gente empezó a decir, che, no, esto no viene bien. Y cuando le preguntaban cómo le viene el año que viene, decían peor. Bueno, lo que logró generar Milei con su estilo, a su manera, a los gritos, prometiendo cosas que después no cumplió, como la dolarización o prender fuego el Banco Central, es recrear las expectativas. A su manera, es uno de los pocos políticos que genera esperanza y en este momento, obviamente, cuando le preguntas a la gente con respecto al año pasado, ¿cómo estás? Y la mayoría te dice peor, claro, o estoy mal, pero cuando le preguntan cómo va a estar dentro de 1 año, 2 años o al final de mandato de Milei, hay una preponderancia de optimismo. Sí, es muy importante la disonancia entre los dos datos porque cuando preguntás cómo es su situación actual, el 60% en números redondos te dice que es negativa. Y acá quizá la clave está en una pregunta que se hacen siempre los analistas de opinión pública, que es ¿cuánto tiempo le va a dar la gente a Milei, la ciudadanía? Exactamente, es una pregunta que casi que se empezaron, apenas asumió Milei, bueno, sí, como el ajuste vino tan rápido, todos empezamos a preguntar, che, llega marzo, ¿podrá pasar el verano? Si pasa marzo y abril, que son los 2 meses más complicados, cuando arranquen las clases, ¿no le van a llenar la calle los piqueteros de protestas? Bueno, llamativamente, esas respuestas se mantuvieron. Claro que a medida que va corriendo el tiempo, es un crédito que sigue abierto para Milei, porque si vos de entrada, supongamos un 30% le decía, te voy a bancar 3 meses, ya cuando transcurrieron 6 meses y todavía tenés un 30% que te dice que lo sigue esperando 3 meses, bueno, ese crédito se le va corriendo a Milei. También probablemente, Marina, porque en esa respuesta hay un componente político. Por ejemplo, los que te dicen, ¿cuánto puedes aguantar? Nada, 30 y pico % desde que asumió el presidente, ahí probablemente tengas
kirchnerismo duro o anti-mileísmo duro, porque viste que la nueva grieta que se formó ahora es en torno a la figura de Milei, ya no es kirchnerismo y macrismo, como convivimos durante mucho tiempo, sino en torno a la figura de Milei. Claro. Y si yo me preguntaba, bueno, ¿por qué la gente lo sigue bancando a Milei? Viste, nosotros analizamos un montón de variables, y el estilo, si es agresivo, si dialoga, si logra consensos políticos. Durante más de 10 años la principal preocupación de los argentinos, y por eso para mí el análisis es bastante más simple, la principal preocupación fue la inflación, y a su manera Milei está bajando la inflación como había prometido. Yo creo que eso, a medida que baja la inflación, todavía se mantiene un colchón de tolerancia para el presidente. Eduardo, lo que estoy viendo también en las encuestas es que casi que se respeta y se mantiene lo que pasó en el balotaje, digamos, una casi mitades que se respetan en imagen positiva, imagen negativa, evaluación de gestión. Da la sensación de que los que lo votaron, por los motivos que lo votaron, siguen bancándolo, los que no lo votaron de ninguna manera van a bancar nada que haga el presidente, y no sé hasta dónde los que lo bancan por lo que significa el presidente, o lo bancan para que no vuelvan los que se fueron y dejaron la debacle que está viviéndose en este momento. Sí, exactamente. Ahora, te diría que hay un poco de todo. Así como hay gente que te dice, mira, yo no aguanto más la situación actual ni un mes, y por ahí hay gente de clase media alta, pero que es afín al kirchnerismo, creo que hay gente que le está pasando mal, pero es antikirchnerista y defiende a Milei y te dice, bueno, yo tengo 3 o 6 meses para bancar al presidente. Hay muchas preguntas, como decís vos, donde se repiten esos porcentajes del balotaje. Te diría que hubo 2 puntos en los que se quebró esa no paridad, porque hay mayor apoyo al presidente. Uno fue el conflicto con las universidades, donde claramente hubo un error, una mala lectura del gobierno. Aún los votantes, o una parte de los votantes de Milei, yo creo que están claramente a favor de la universidad pública. Y el otro tema que quebró, digamos, esa sintonía de Milei con la gente, fue cuando se aumentaron los sueldos desde el Estado, y ahí también la mayoría lo rechazaba, quebrando esa paridad. Pero todavía la nueva grieta en torno a la figura de Milei incide en muchas de las respuestas, y también, respecto a lo que decías vos, creo que mucha gente abre la puerta y dice, ¿por quién está del otro lado? Claro. Drácula, Frankenstein. Exacto. Y eso se refleja cuando preguntas, bueno, ¿quién es el líder de la oposición hoy? ¿Saben quién gana? Por ahora nadie, ninguno, con el 30, el 40%, y recién con el 20, el 15%, aparecen Cristina, Kicillof, etcétera, etcétera. Una cosa a la que estamos bastante acostumbrados los argentinos, que es en un punto quedarnos con el menos malo. Tal cual. Eduardo, sumo una información de último momento, es información que llega vía Ignacio Ortelli en La Nación. Intentaron ingresar a la casa de Sandra Petovelo. El gobierno hará la denuncia por intimidación contra la ministra de Capital Humano, y además Leila Yani, bueno, su asesora en materia legal, no quiero decir que es la representante legal porque entiendo que no, pero la asesora en materia legal de la ministra recibió amenazas telefónicas. Así que bueno, este es un contexto enrarecido, y me da el pie para preguntarte en qué medida crees que el escándalo de Capital Humano puede afectar la ponderación de gestión de la administración. Mira, te diré, claramente Petovelo es una ministra que está bajo la lupa, tuvo que agarrar 4 ministerios juntos, hay toda una parte del gobierno que no arrancó la gestión, pero eso por un lado, digamos, que abonaría las críticas al gobierno nacional y específicamente a Petovelo en cuanto al manejo de los planes sociales, etcétera. Hay un sector grande de la opinión pública que, si le preguntás, hay que cortar los planes sociales porque detrás de toda esa masa de plata que se le da a través de las organizaciones, puede haber corrupción. Hay mucha gente que apoya que se corte esa plata. Y otro dato que yo creo que es clave, hoy justamente estaba mirando unos datos de chequeado del sitio respecto a los primeros 6 meses de Milei, la plata que va directo a los beneficiarios a través de la tarjeta alimentar y de la asignación universal por hijo aumentó claramente por encima de la inflación. ¿Viste cuando nosotros muchas veces decimos, como en la jerga, están tirando mucha guita por abajo? Bueno, están tirando mucha guita por abajo que llega directo al bolsillo de la gente. Yo creo que eso explica en parte por qué no vemos
tantas protestas sociales en la calle, más allá de la polémica de si se repartieron o no se repartieron alimentos, o si le están cortando la plata a las organizaciones sociales, que no es lo mismo que cortar la plata que le llega directo a la gente. Está claro. Para cerrar, Eduardo, bueno, mañana miércoles, no, mañana es martes. Mañana es martes. Pasado miércoles, sesión clave por la aprobación de la ley base, por lo menos por la aprobación en general en el Senado de la Nación. Se especula con un debate complejo en el tratamiento en particular y, por supuesto, con la vuelta a diputados. ¿Cuán importante en términos prácticos y simbólicos es para vos esta aprobación o no aprobación de la ley bases? Y si querés, no sé exactamente el porcentaje, pero diría casi que mitad y mitad. Hay una idea, sobre todo como en el Círculo Rojo, y una sensación que probablemente ustedes también la perciban, de que la aprobación de la ley base sería como el empujón que necesita el gobierno para decir acá arrancamos, acá logramos cierto apoyo político del Congreso, más allá de algunas cosas específicas que yo también pregunto, si los inversores realmente están esperando, y sí te dicen, porque qué certeza tenemos si no le aprueban la ley, de que si ponemos un mango no nos cambian las reglas de juego, o si esto genera cierta inestabilidad política. Así que me parece que simbólicamente para el gobierno sería un empuje muy grande de que realmente está arrancando, y después con temas prácticos también respecto a las inversiones y otras cuestiones. Tal cual. Bueno, Eduardo, gracias por la comunicación, felicitaciones por el trabajo de compilación, que no es nada fácil de hacer, no es solamente agarrar una calculadora, porque hay que hacer un empate estadístico en términos de universos, es complejo, así que recontra felicitaciones y gracias por el contacto. Dale, muchísimas gracias a los dos y gracias por el llamado. No, por favor, era Eduardo Paladini, periodista, editor jefe de la sección política del diario Clarín, en el aire del Observador 107.9.